Imagina esta escena. Es una mañana, estás en el bosque de Chapultepec, hay un grupo de personas practicando kenjutsu, la esgrima japonesa. Ok. Se oye el sonido de los sables de bambú, y de pronto, un alumno se acerca a su maestro y le confiesa algo que la verdad seguro nos resuena a varios. A ver. Le dice, «Sensei, es que siempre reacciono tarde». Uf, sí, claro que resuena. Y el maestro, en lugar de darle un consejo técnico, simplemente lo observa. Ve que cuando él avanza medio paso, el alumno, casi por instinto, retrocede 2 pasos completos. Ah, ya veo por dónde va. Claro, para cuando el alumno quiere contraatacar, la oportunidad ya pasó, ya se esfumó. El maestro lo detiene y le dice que su problema no es de velocidad, ni siquiera de técnica. ¿Sí no ve? Es su falta de mai. Justo. Y esa palabra mai es el centro de nuestra conversación de hoy. Nos llegó un material fascinante. Es un texto de una escuela de artes marciales que usa este principio samurái para, diagnosticar por qué sentimos que reaccionamos tarde. Pero no solo en un combate, sino en todo. Exacto, en las relaciones, en los negocios, en decisiones importantes. Así que hoy vamos a desentrañar qué es exactamente el Maai y, más importante, cómo podemos usar esta idea para dejar de sentir que la vida nos lleva a la delantera. Es que es un concepto increíblemente profundo, ¿sabes? El Maai se suele traducir como distancia, pero esa palabra se queda muy corta. ¿Por qué se queda corta? Porque es la distancia estratégica. No es solo el espacio físico entre dos oponentes, es el intervalo perfecto que combina espacio, tiempo e intención. O sea, es el punto exacto. Ándale. Es el punto exacto desde donde tu acción es más efectiva y la del otro, pues, es menos peligrosa. Es una conciencia situacional total. O sea, no es solo saber qué tan lejos estás, sino sentir el momento preciso para actuar desde ahí. Justo eso. Mira, en Kenjutsu, para hacerlo más tangible, se entrenan 3 distancias. Primero está la toma, que es la distancia larga. La zona segura. La zona de seguridad, de observación. Aquí nadie alcanza a nadie. Luego, la más importante, la Isoku Ito no Mai. ¿Qué significa? Significa la distancia de un paso, un corte. Este es el punto crítico, digamos, el borde del abismo. Estás lo suficientemente lejos para estar seguro, pero tan cerca que con un solo paso lanzas un ataque definitivo. Esa es la distancia ideal, entonces, el punto de máximo poder. El punto de máxima oportunidad, sí. Y finalmente está la Chikama, la distancia corta. Ahí ya es peligro total. Riesgo total. Es un espacio ya claustrofóbico, sin tiempo para pensar, solo para reaccionar. El más mínimo error es fatal. Entiendo. Y la clave de todo el entrenamiento no es aprender a pelear en la distancia corta, sino a dominar la ideal para nunca tener que llegar ahí. Y de ahí viene todo. Estar mal posicionado, ya sea muy lejos o muy cerca, te obliga a reaccionar tarde. Ok, profundicemos en esa sensación, la de siempre reacciono tarde, porque es muy frustrante. El material sugiere que no es un defecto de carácter, no, No, para nada. sino un síntoma de un mal posicionamiento. Y lo desglosa en 3 causas que se ven en el dojo, pero que son un espejo perfecto de la vida. La primera, y la más obvia, es simplemente estar fuera de distancia. Es el caso del alumno de la historia. Está tan lejos que para cuando decide actuar, la oportunidad ya no existe. Claro. En la vida, pues es la persona que sueña con cambiar de carrera, pero nunca investiga, nunca hace un curso, no habla con nadie del sector. Está en su zona de confort. Está en la distancia larga permanente. Es una zona de seguridad que en realidad es una zona de inacción. La oportunidad le pasa por enfrente, pero está demasiado lejos para tomarla. Y no se da cuenta de que el problema no fue que la oportunidad era fugaz, sino que nunca se acercó lo suficiente. Ok, ¿cuál sería la segunda causa? El miedo a entrar en el espacio de acción. Este es más sutil. Aquí la persona sabe que está en la distancia correcta, ve la oportunidad, pero duda. ¿Duda en dar ese paso? Exacto, duda en dar ese único paso necesario para entrar en el Isoku Ito no Mai. En una conversación importante es saber lo que tienes que decir, pero te quedas callado por miedo al conflicto. O en un negocio, tener el producto listo pero no lanzarlo por miedo. Justo. Este pequeño instante de duda es todo lo que se necesita para que el momento se vaya. Y la tercera causa es la distracción mental, ¿cierto? Estar físicamente presente pero mentalmente ausente. Correcto. Puedes estar en la distancia física perfecta, pero si tu mente está en el pasado, preocupada por un error,
o en el futuro, ansiosa por el resultado, pues no estás realmente ahí. No puedes leer la situación. No, es como intentar conducir viendo solo por el espejo retrovisor. La reflexión central de esto es potentísima. No eres lento, estás mal ubicado. Y cuando corriges tu ubicación, algo mágico sucede. ¿Sí? ¿A qué te refieres? A que la urgencia y el pánico desaparecen. Cuando estás en la distancia correcta, no tienes que correr. No tienes que forzar las cosas. Hay calma. Hay una calma que nace de la confianza. El tiempo, que antes era un enemigo que te perseguía, se convierte en tu aliado. Te mueves con él, no contra él. Es dejar de sentir que vas un paso por detrás de la vida y empezar a caminar a su lado. Esa idea de la distancia justa me lleva a pensar, inevitablemente, en las relaciones humanas. Quizás es donde más duele cuando no se maneja bien. Es el clásico, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿no? Es un buen punto de partida, pero el machi es más dinámico. No es una distancia fija, es una danza. El material habla de la distancia emocional correcta, y es una forma de inteligencia interpersonal muy avanzada. Implica una sensibilidad. Brutal, para saber cuándo acercarte a ofrecer apoyo, cuándo escuchar en silencio y, crucialmente, cuándo dar un paso atrás y no intervenir. Me recuerda a una situación con un amigo que pasaba por un momento muy difícil. Mi instinto fue, pues, llamarlo todos los días, darle soluciones, estar encima de él. Creías que eso era apoyarlo. Claro. El resultado fue que dejó de tomarme las llamadas. Lo estaba asfixiando, invadiendo su espacio, cuando él necesitaba silencio. Mi mamá y emocional estaba totalmente descalibrado. Es un ejemplo perfecto. Estabas en la chicama, la distancia corta, y generaste una reacción de defensa. Sí. El texto lo describe muy bien. Muchas relaciones se rompen por esto. Por un lado, tienes a quienes invaden, microgestionan la relación. Y por el otro, a quienes se alejan tanto, por miedo o comodidad, que crean un vacío. Ambos extremos son malos. Son una falla en la lectura de la distancia. Una palabra mal medida puede ser tan destructiva como un paso en falso en un combate. Es una danza, como decías. Y esa misma danza, ese leer la situación y ajustar la distancia, me suena muchísimo al mundo de los negocios. Una negociación, un lanzamiento. Absolutamente. Pensemos en el empresario sin Mai. Opera desde los extremos. Por un lado, tienes al impulsivo, el que se lanza a la distancia corta sin preparación. El que lanza productos sin validar el mercado. O que responde emocionalmente a la competencia. O presiona para cerrar un trato antes de generar confianza. Es pura reacción. Se enamora de su propia ofensiva, pero no mide el contexto. Pero también está el otro extremo, ¿no? El que sobreanaliza todo. Exacto. El que vive en la distancia larga, en la parálisis por análisis. Tiene miedo de dar ese paso y corte. La estrategia del Kenjutsu enseña a evitar ambos. No se ataca por impulso. ¿Cuándo se ataca, entonces? El movimiento decisivo ocurre cuando el oponente, por su propio error o por tu estrategia, entra en tu distancia ideal. Es saber esperar el momento en que el esfuerzo es mínimo y el impacto es máximo. Entonces, el éxito no está en ser el más agresivo ni el más cauto, sino en saber gestionar ese espacio intermedio. En tener la paciencia para esperar en la distancia de seguridad y la valentía para actuar cuando se abre la ventana. ¿Y ese equilibrio me suena a la esencia del liderazgo? Totalmente. Un líder que no entiende el Mai cae en uno de dos arquetipos tóxicos. O es el micromanager, que está tan encima que asfixia al equipo, no deja espacio para la autonomía. Está permanentemente en la distancia corta. O es el líder ausente, el que desaparece y abandona al equipo a su suerte. Vive en la distancia larga. Entiendo la analogía del líder como instructor que corrige cuando es necesario, pero también guarda silencio. Pero llevándolo a la práctica en el mundo corporativo, ese silencio para dejar que alguien se equivoque a menudo se confunde con negligencia, ¿no? Es una pregunta excelente, porque ahí está el arte. No se trata de un silencio pasivo, sino de un silencio activo y observador. El equipo debe saber que el líder está presente, disponible, en la distancia ideal, pero que confía en ellos. ¿Cómo se comunica eso? Se comunica con la intención. Estoy aquí si me necesitas, pero confío en tu capacidad. Este espacio es tuyo para que crezcas. Es ajustar la cercanía según el contexto, la madurez del empleado, la criticidad de la tarea. No es una fórmula,
es una percepción que se entrena. Es que no se puede hablar de estrategia japonesa, de distancia y de tiempo, sin que aparezca el nombre del samurái más legendario de todos, Miyamoto Musashi. Era inevitable. Musashi, en su famosa obra El libro de los 5 anillos, básicamente escribió el manual definitivo sobre el Maai. ¿Qué decía él? Para él, el dominio real no estaba en la técnica visible, en cómo movías la espada. Eso era lo superficial. El verdadero arte estaba en comprender y manipular el ritmo y la distancia del oponente. ¿Él decía que la victoria se decidía antes del primer contacto? Justo. Y eso es muy contraintuitivo para nuestra mentalidad occidental, que se enfoca tanto en la confrontación directa, en ganar la reunión. Musashi propone que la reunión ya es solo la formalidad. Totalmente. La victoria, o la derrota, ya se gestó mucho antes, en la preparación y el posicionamiento. Musashi hablaba de ver lo que no se ve y escuchar lo que no se oye. Vaya. Esto es Maai en su nivel más avanzado, pura anticipación. La batalla real, según él, no es el choque de espadas, es el juego previo de posicionamiento. El objetivo no es solo vencer al oponente en el intercambio, ¿Si no? sino lograr con tu manejo de la distancia que él pierda su equilibrio, su confianza y su posición antes siquiera de lanzar un ataque. Es hacer que el otro entre en tu juego bajo tus términos. Ok, esto suena muy poderoso, pero también muy filosófico. ¿Cómo aterrizamos esto? ¿Cómo puede alguien, sin un dojo ni una espada, empezar a entrenar su propio Maai en el día a día? El material proponía algunos principios. Sí, y son muy accesibles. El primero imita la práctica básica del Kenjutsu, observar antes de actuar. ¿La pausa consciente? Visceral. Ante una conversación difícil, la primera regla es no responder de inmediato. Tomar una pausa, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora. Y usar ese tiempo para evaluar la distancia. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es la del otro? ¿Cuál es el contexto? Esa pausa es el primer paso para dejar de reaccionar y empezar a responder estratégicamente. Es crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. El segundo principio se enfoca en la distancia emocional, que es un trabajo de introspección constante, me imagino. Es un ajuste fino y continuo. Se trata de preguntarse activamente en nuestras interacciones. ¿Estoy siendo invasivo o estoy siendo ausente? ¿Esta persona necesita mi cercanía o mi espacio? Exacto. No hay una respuesta universal. Depende de la situación. Entrenar esto significa volverse un mejor observador del lenguaje no verbal, del tono de voz, de las pequeñas señales. Y el tercer principio es llevar este mapa estratégico al ámbito profesional. Evaluar el posicionamiento. Es hacerse preguntas honestas. Con respecto a mi meta profesional, ¿estoy en la distancia larga, soñando pero sin actuar? O quizá demasiado cerca. ¿O estoy quizás en la distancia corta, a punto de lanzarme a una oportunidad, pero sin la preparación, las habilidades o los recursos necesarios? Esta autoevaluación te permite ver si necesitas acercarte, tomando acciones, o si necesitas alejarte para prepararte mejor. El hilo conductor de esos tres principios parece ser la intencionalidad. Cada movimiento, ya sea hacia adelante o hacia atrás, debe tener un propósito claro. Esa es la esencia. En Kenjutsu, un paso innecesario es un desperdicio de energía y una apertura para el oponente. Y en la vida es igual. Es igual. El objetivo no es la agresividad, es la precisión. Cuando la distancia es la correcta, como dice el texto, el movimiento fluye sin esfuerzo. Logras más con menos desgaste. Dejas de luchar contra la corriente. Y empiezas a usar su fuerza a tu favor. Entonces, después de toda esta conversación, la idea que más me resuena es que esa frustración tan común de reacciono tarde o actúo precipitadamente es un diagnóstico equivocado. Totalmente. El problema no es nuestro cronómetro interno, es el mapa que estamos usando. No es un problema de tiempo, es un problema de espacio. Exactamente. Es un cambio de perspectiva radical. Entrenar el Maui, ya sea literal o como filosofía, transforma la manera en que te mueves por el mundo. Desarrollas control emocional porque ya no te sientes arrastrada por la urgencia. Mejoras tu lectura del entorno. Que tu prioridad se vuelve observar. Y mejoras radicalmente tu toma de decisiones bajo presión, porque aprendes a crear el espacio para pensar.
Dejas de ser una pieza reactiva. Dejas de ser una pieza reactiva en el tablero y empiezas a ser el jugador que elige el próximo movimiento. Durante esta charla nos hemos enfocado mucho en entender y ajustar nuestra propia distancia frente a los problemas, las personas, las oportunidades, Sí. en cómo nosotros podemos movernos para encontrar ese punto ideal. Sí, y ese es el primer y más importante nivel de dominio, pero Musashi siempre nos invita a ir un paso más allá. ¿A dónde? Él enseñaba que la victoria definitiva no viene solo de entender tu propia distancia, sino de entender y manipular la distancia del oponente. Claro. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Y si el siguiente nivel de maestría no es solo ajustar nuestra posición, sino aprender a influir sutilmente en la distancia de los desafíos y las oportunidades, para que sean ellos los que, sin darse cuenta, entren en nuestro espacio ideal y en la medida de lo posible bajo nuestros propios términos?